¿Y cómo me escuchan? Sí, doctor, sí le escucho. A ver, vamos a esperar un minuto más para empezar. Recién se están uniendo. Hay 11. Recién ha terminado la clase con la doctora porque hay 11 nomás conectados. Chicos, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Vamos a empezar con la clase ya. Sí, ven la presentación, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a empezar con la clase y ya se irán uniendo sus compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del síndrome anémico. Entonces, es una clase, vamos a empezar, ya me supongo que han empezado ya con otros síndromes.
¿no? Tenemos varios síndromes, síndrome febril, síndrome ascítico, síndrome edematoso, síndrome inflamatorio, ¿no? Síndrome doloroso. Y uno de los síndromes que tenemos es el síndrome anémico. Entonces, en cuanto a síndrome anémico, primero recordar que la anemia, ¿no? Se define como, o sea, una definición de uso es que es la disminución de la masa de glóbulos rojos. Desde que nos dice que es la disminución de la masa de glóbulos rojos, nos está diciendo que la anemia en sí es algo que vamos a tener que tener un apoyo laboratorial, ¿no? Tenemos que tener un examen de laboratorio, a lo que ustedes ya saben que se llama hemograma, en la que podemos ver normalmente los valores de hemoglobina que puede tener la persona, ¿no? Entonces, para definir anemia, ¿no? Y ustedes pueden ver acá la hemoglobina cómo se comporta desde que la persona nace, ¿no? Y en lo que es un hombre adulto, más o menos va de un rango, ¿no? Entre 3,5 a 17,5, y la mujer adulta de 12 a 16, ¿no? Entonces, tenemos que ver también la definición, una definición útil que nos permita ser exacto, ¿no? En cuanto a la anemia en adultos, que es lo que ustedes van a ver. ¿Ya? La hemoglobina, por ejemplo, en varones es de 13 a 17. Entonces, hablar de anemia en un varón es debajo de 13 y en una mujer debajo de 12. ¿Ya? Te repito, ¿no? Lo normal en una mujer es debajo de 12 y en un varón debajo de 13. Recién ahí hablamos de anemia, ¿no? Y si la anemia está por encima de 10, se llama anemia leve. Si está por debajo de 10, pero encima de 7, es moderada. Pero si está por debajo de 7, es una anemia severa. Entonces, son ya pequeñas definiciones de manejo, ¿ya? Ahora, recordar que la anemia está sujeta a lo que se llama la eritropoyesis. Y la eritropoyesis va a disminuir con la edad. En el anciano, ¿no? Ya no existe una adecuada eritropoyesis, ¿no? Hay una alteración en la producción y en la respuesta de la eritropoyetina, esa eritropoyetina que produce, que sintetiza el riñón. Hay disminución en las células precursoras eritroides y también en el anciano se encuentra lo que se llama el aumento de las citoquinas proinflamatorias, lo que facilita, ¿no? La anemia crónica en el anciano. Entonces, miren cómo con la edad también se va presentando lo de la anemia. Bueno, tipos de anemia. Existen, si ustedes revisan un texto, van a encontrar un montón de tipos de anemia, varios tipos de anemia. Pero existen dos clasificaciones que nos permiten, ¿no? Hacerlas de manejo clínico, que son la clasificación por fisiopatología y la clasificación por morfología, ¿no? Por fisiopatología puede tipificar a una anemia como central o como periférica. Y eso se hace en función del índice de reticulocitos, ¿ya? Entonces, si los reticulocitos están bajos, o sea, no hay formas jóvenes, quiere decir que es una anemia central. Pero si los reticulocitos están altos, probablemente hay una respuesta, sea una anemia de tipo periférica, ¿no? Pero no es esa clasificación la que nosotros usamos más en el hospital. Generalmente utilizamos la clasificación que es la clasificación de anemia por morfología, es la que más se utiliza, que permite clasificar a las anemias según el volumen corpuscular medio, o sea, según el tamaño del glóbulo rojo. Lo podemos clasificar en anemias normocíticas, macrocíticas o microcíticas. Las normocíticas son aquellas que están, ¿no? Entre 80 y 100, las macrocíticas mayor de 100 femtolitros y las microcíticas menos de 80. Entonces, ya tenemos una clasificación, una idea, ¿no? Que nos permite clasificar a las anemias, ¿no? Según la morfología, ¿ya? Y ahí tenemos la tabla, ¿no? Tenemos la tabla de anemias
¿no? Según el volumen corpuscular medio. Pero eso lo vamos a ver en detalle en las tablas siguientes. Acá tenemos una tabla reducida, por ejemplo, vamos a mencionar algunas. La microcítica, la que tiene menos de 80 de volumen corpuscular medio, es una anemia frecuente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como causas a la anemia ferropénica, a la anemia sideroblástica, a la anemia por enfermedad crónica, a la anemia llamada talasemia. Todas estas cuatro, ¿no?, provocan las llamadas anemias microcíticas. Anemias normocíticas. Tenemos aquella anemia en la cual el volumen corpuscular está entre 80 y 100. La enfermedad crónica, ¿ya? La aplasia medular, la anemia hemolítica, la mielodisplasia, son causas de anemia normocítica. Anemia macrocítica por encima de 100 fentolitros. Se dividen en dos, megaloblásticas o no megaloblásticas. Las megaloblásticas son aquellas en las cuales hay deficiencia de B12 o ácido fólico. Y las no megaloblásticas tenemos al alcoholismo, a la hepatopatía, al colesterol, a medicamentos, ¿no?, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Entonces miren que esta clasificación morfológica nos permite hacer de manejo, ¿no?, ¿cómo se llama?, el acercamiento al diagnóstico de anemia. Entonces, hasta ahí que estamos avanzando, vamos a hacer algunas preguntas para los participantes, ¿sí? A ver, con Brigitte, Camila, Salomé. A ver, Brigitte, ¿me escucha Sí, Brigitte? doctor. Sí, sí, lo escucho. Brigitte, ¿cuál es la clasificación que usamos para manejar anemia? Normocítica, microcítica y macrocítica. Ya, pero ¿cómo se llama esa clasificación? Am, o sea, ¿cómo se llaman los tres en conjunto? Exacto, esa clasificación por normocítica, macrocítica o microcítica, ¿cómo se llama? Am, eh, ay, Clasificación no lo- morfológica, morfológica. por morfología. Sí. Ya. A ver con Vanessa Sandoval, ¿me escucha? Danesa Sandoval, ¿me escucha? ¿Sí? La escucho medio borradita. A ver con Erika Fuentes. Erika Fuentes. Sí, doctor. Erika, ¿a partir de qué valor tenemos anemia, la presencia de anemia en una mujer? En mujeres sería, bueno, ya grave menos de 7. No, anemia. Anemia en general menos de 12 en una mujer, que es la llamada anemia leve, menos de 12. Pero en el varón es menos de 13. Menos de 7 son las anemias severas, tanto en varón como en mujer. Menos de 7. ¿Ya? Seguimos, ¿no? Seguimos. Vamos a hablar ahora de esta clasificación morfológica y vamos a agarrar a las anemias microcíticas, ¿no? Las anemias microcíticas tenemos, ¿no?, a las causas más frecuentes. La ferropénica la pongo en rojo porque es la más frecuente. ¿Ya? La más frecuente de todas las anemias microcíticas es la llamada anemia ferropénica, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes en rojo, ¿ya? De ahí tenemos la anemia sideroblástica, las anemias por enfermedad crónica, que pueden ser microcíticas como normocíticas, ¿no? Y la anemia llamada talasemia, también es una anemia microcítica. ¿Ya? Pero de lejos, las anemias más microcíticas más frecuentes son causadas básicamente por la llamada anemia ferropénica, o sea, por deficiencia de hierro en general. Seguimos, ¿no? Las anemias ferropénicas.
Entonces, la anemia ferropénica, ya que la hemos mencionado, es la más frecuente. Normalmente afecta más frecuente a mujeres en edad fértil, ya que la mujer en edad fértil tiene su periodo ginecológico y sangra. Entonces, esa persona puede tener anemia ferropénica por pérdidas, ¿no? El anciano y los niños, ¿no? En el niño generalmente y en el anciano es por déficit carencial, ¿ya? Y en el resto de personas, o sea, por ejemplo, en un adulto joven, es por pérdidas digestivas, ¿ya? Las pérdidas digestivas son los que causan la anemia ferropénica, generalmente en un adulto, ¿no? ¿No? Y en la mujer, las pérdidas ginecológicas. Ahí tenemos las causas, ¿no? Desde enfermedades digestivas, ¿no? La menstruación misma, ¿no? En el niño y en el anciano, la disminución del aporte, el aumento en la necesidad, ¿no? Entonces, miren que la anemia ferropénica también se puede evaluar según cómo se llama la presencia de anemia para el estudio, ver si es por pérdidas digestivas, por pérdidas ginecológicas, ¿no? Ahora nos vamos, ¿no? Nos vamos a lo que es, ¿no? Otras anemias que también causan, que son microcíticas, como es la anemia sideroblástica. Anemia sideroblástica. Ya. Las anemias sideroblásticas, por ejemplo, son aquellas anemias en las cuales hay presencia en la médula ósea de los llamados sideroblastos en anillos. Entonces, estas anemias, ¿no? Estas anemias tienen un problema de un uso inadecuado del hierro, ¿no? Por las diferentes formas de hemoglobina que existen en la cadena, ¿no? Y que permiten que eh, se produzca la anemia, ya sea por eritropoyesis ineficaz a veces, ¿ya? La anemia sideroblástica, ¿no? Presencia de sideroblastos en anillos en la médula ósea. De ahí tenemos otro tipo de anemia, que es la anemia por enfermedad crónica, que también puede ser microcítica. Y miren, en este tipo de anemias, como ustedes ven el apellido enfermedad crónica, hay una activación ya sea aguda o crónica del sistema inmune. O sea, hay una respuesta inflamatoria importante. Entonces, dentro de estos están procesos infecciosos crónicos, procesos inflamatorios crónicos o procesos neoplásicos. ¿Qué característica tiene este tipo de anemia por enfermedad crónica? Que la sideremia, o sea, la concentración de hierro está baja, ¿ya? Pero los depósitos medulares de hierro, a eso se llama, por ejemplo, la ferritina, se encuentra aumentada, ¿ya? Luego de la anemia ferropénica es una de las anemias más frecuentes. Entonces, de todos los tipos de anemia, ¿no? Tenemos a la anemia ferropénica a la cabeza, ¿no? Por frecuencia, y de ahí tenemos a la anemia, ¿no? Por enfermedad crónica, ¿ya? Toda enfermedad crónica, toda infección crónica o toda neoplasia puede provocar una anemia por enfermedad crónica. Las talasemias también son causas de anemias microcíticas. Entonces, aquí en la talasemia hay una deficiencia, una anomalía en la cadena de la hemoglobina, ¿sí? Es una forma de anemia poco frecuente en nuestro medio, es más frecuente en habitantes del Asia o del Mediterráneo, ¿sí? Como tenemos una alfa hemoglobina y una beta hemoglobina, hay una talasemia y una beta alfa talasemia y una beta talasemia. La beta talasemia es mucho más frecuente, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Pero generalmente no se ve mucho en nuestro medio. Ahí está una tabla que quiero que la recuerden porque probablemente de ahí venga alguna pregunta, ¿ya? En la anemia por enfermedad crónica, miren cómo está la ferritina, normal o alta, ¿ya? En cambio, en la ferropénica, la ferritina está baja, ¿ya? En la sideroblástica también está alta la ferritina. Es una característica, ¿ya? Es muy importante. Miren, en la anemia ferropénica, la ferritina está baja, el volumen corpuscular está disminuido, la sideremia, o sea, la concentración de hierro está baja.
la concentración de hierro en médula ósea también está baja, ¿no? Que está presente más bien en la enfermedad crónica. Esta tabla tienen que tomarlo en cuenta mucho para todas las formas de anemias microcíticas. Nos vamos a las anemias normocíticas, aquellas anemias que tienen un volumen corpuscular medio entre 80 y 100, ¿sí? Entre 80 y 100. Y ahí tenemos a la anemia por enfermedad crónica vuelta, ¿sí? La aplasia medular, la anemia hemolítica, ¿sí? Y la anemia llamada mielodisplasia. Mielodisplasia. Ya, entonces, ahí hay algunas causas de estas formas de anemia. Las anemias hemolíticas, ¿sí? Recordar, ¿por qué hablar de hemólisis? Porque normalmente un glóbulo rojo mide 120 días, esa es su duración, desde que sale a la circulación, desde la médula ósea a la circulación, ¿no? El glóbulo rojo se mantiene 120 días. Pero su vida se acorta realmente en estas formas de anemia, ¿no? Anemia hemolítica, ¿ya? Entonces, una anemia hemolítica puede ser, no estamos hablando de anemias hemolíticas porque no es una clase de hematología, es una clase de semiología, pero ya les digo que pueden ser por causas intracorpusculares, o sea, algo que ocurre ya por defecto en la forma de la hemoglobina, o extracorpuscular por algo que puede adquirir la persona, generalmente inmune o no inmune, pero que está fuera de la molécula de hemoglobina. Entonces, esta es una forma de anemia normocítica, la anemia hemolítica. Las anemias macrocíticas ya son anemias mucho más en la cual el volumen está por encima de 100. Está la anemia megaloblástica y la anemia no megaloblástica. El término megaloblástico quiere decir que hay deficiencia de B12 y de B9. El B9 se le llama ácido fólico. Entonces, la vitamina B12, ¿ya? O hidroxicobalamina, y la B9, que es el ácido fólico, son, son lo que la persona puede tener deficiencia de estas cosas, que normalmente lo obtiene de la dieta, no lo sintetiza. Entonces, a eso se llama anemia megaloblástica, ¿ya? Entonces se producen los megaloblastos, como ustedes pueden ver acá abajo en este frotis, que miren, son glóbulos rojos, ¿no? Sí, con el núcleo segmentado, grandes, en relación a los otros glóbulos rojos pequeños que tenemos acá en la periferia, chiquitos. Y miren estos de acá, ¿no? Megaloblastos. Bueno, este es un aspirado de médula ósea. La no megaloblástica, ¿sí? Causado por el alcoholismo. El alcoholismo puede interferir, ¿sí? Con la absorción de vitamina, por ejemplo, digo, con la producción de estas anemias no megaloblásticas, ¿sí? Pero son macrocíticas, la cirrosis hepática, el uso de medicamentos, hay muchos medicamentos que pueden producir una anemia no megaloblástica, ¿ya? El metotrexate, por ejemplo, ¿no? Y los depósitos de colesterol, o sea, la hipercolesterolemia, también puede causar anemia no megaloblástica, macrocítica, pero no megaloblástica. Ya, antes de entrar a etiopatogenia, vamos a hacer algunas preguntitas, a ver si han estado presentes. A ver, Coto Rodrigo, Dígame, doctor. ¿cuál es la causa más frecuente de anemia microcítica? Ferropénica, doctor. La ferropénica, ¿ya? A ver, Carolina Mireya Moreno. Carolina, a ver, no está presente. A ver, Bruno Alberto Atanasio. Sí, doctor. A ver, Bruno Atanasio, ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia ferropénica? Eh, la deficiencia de hierro. ¿La qué? Eh, por, e- A la ver, deficiencia de hierro.
Ya, la anemia ferropénica es por un déficit de hierro, pero ¿por qué puede ser Claro. esa pérdida de hierro o déficit de hierro? A ver, Erika Valentina Navarro, Sí, doctor. Buenas tardes. ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia ferropénica? Por ejemplo, en el caso de las mujeres puede ser por la menstruación o por pérdida excesiva, quizás por disminución de aporte, y en el caso de los varones, la mayoría por enfermedades gastrointestinales. Por pérdidas digestivas, ¿no? En el adulto Sí. generalmente son o por pérdida digestiva o por pérdida, ¿no? Por pérdida ginecológica, ¿no? Ujú. ¿No? Y en los niños es por déficit carencial, al igual que en los ancianos, ¿no? Y ahora nos vamos con, a ver, Humberto Ignacio Lagones, Lagonés, Humberto Ignacio Lagonés, ¿me Sí, escucha? doctor. Humberto, en cuanto a anemias llamadas normocíticas, ¿cómo está la ferritina en una anemia normocítica? En una anemia normocítica, mm, ¿Está ah, normal o alta? Ya, está elevada, creo. exacto, está normal o alta. ¿Ya? A ver, Gerson Garayar, nada con Gerson. Jeremy Chandé Castillo, Jeremy, estoy tomando nota de los que están conectados pero no responden. Giovanna Pilar, Giovanna Pilar Huerta, Doctor, buenas tardes. a ver, ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemias normocíticas? Causas de anemia normocítica. A ver, tienen que estar en la clase porque si no, a ver, Sí, doctor. Carol, Carol Cordero, Carol Cordero, Sí, doctor. ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia normocítica? Ah, podría ser por hemorragias. No, por hemorragias es anemia ferropénica. Anemias normocíticas, ¿cuáles son las causas? La anemia por enfermedad crónica, la anemia hemolítica, ¿sí? ¿Sí? Anemia hemolítica. Y a ver, Susana Aimé Pujaico, Susana, nada. Rodolfo Rivera Vargas, Rodolfo Rivera Vargas, Doctor, Rodolfo Rivera. ¿Cuáles son las causas de anemia megaloblástica? causas de anemia normocítica. No, de anemia ya salimos de normocítica, megaloblástica. Causas de anemia megaloblástica. Puede ser la dieta o deficiencias de vitamina B12. Ya, la deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico. Ya. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar en la clase. Vamos a ver ahora la etiopatogenia, ¿sí? La etiopatogenia. O sea, la manera como se puede generar, ¿no? Lo que les mencioné antes, ¿no? Hace un momento, era que el glóbulo rojo normalmente vive hasta 120 días, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, en los problemas medulares, o sea, en la médula, a lo que se son las llamadas anemias aplásicas o aplasia medular, es una anemia poco proliferativa,
¿no? Entonces, en la cual, ¿no? La, la persona puede tener, ¿no? Puede tener un problema en cuanto a la formación de precursores de la sangre, ¿no? En las llamadas problemas medulares. Hay términos que utilizamos cuando evaluamos una anemia, la llamada visitopenia, o sea que no solo hay anemia, sino también otro grupo también se puede agregar, que es el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, el glóbulo blanco, digo, ¿ya? Entonces, tenemos el término de visitopenia, o sea, no solo hay anemia, entonces puede haber una visitopenia, ¿no? Clásico de visitopenias como causas tenemos a las enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, la brucela, el lupus como enfermedad del colágeno, pueden provocar una visitopenia. Pancitopenia quiere decir cuando los tres grupos están disminuidos, tanto la serie roja, la serie plaquetaria y la serie blanca. Dentro de las causas tenemos la mielodisplasia, la aplasia medular, ¿no? Las anemias megaloblásticas también pueden causar también un problema de pancitopenia, el hipotiroidismo, las leucemias, los linfomas pueden provocar también ¿no? un tipo de anemia, ¿no? De pancitopenia, ¿no? O sea, los tres grupos. O sea, la anemia a veces no solo está sola, sino acompañada de otro grupo complicado. Puede ser el grupo plaquetario o el grupo también leucocitario, ¿ya? Entonces, pueden estar asociadas. Anemia plástica, miren acá, en la parte de arriba, ¿no? Hay células en formación en la médula ósea, en cambio en la otra ya no hay, estas células en formación están escasas y son reemplazados por grasa. Estas bolsitas amarillas son grasa, ¿sí? En una anemia plástica puede producirse, ¿no? Un problema ya de una enfermedad hematológica seria, ¿no? Anemia plástica también se le llama aplasia medular, ¿no? La persona puede estar expuesta a radiación, ¿ya? Personas que trabajan en radiología, empleados ahí, ¿no? Cada cierto tiempo les dan vacaciones porque no pueden estar mucho tiempo expuestos a la radiación, ¿no? A veces la aplasia medular puede estar por reacción a un medicamento. Por ejemplo, hay un medicamento que puede provocar aplasia medular, como es, por ejemplo, el metimazol, la antalgina. La antalgina que uno usa para la fiebre está prohibida, por ejemplo, en varios países, entre ellos Estados Unidos y algunos países de Europa, por casos de aplasia medular, ¿ya? Entre los virus que pueden provocar aplasia medular están el virus del VIH, el virus del HTLV1, ¿no? El virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, que les gusta invadir médula, ¿ya? Y interferir con la hematopoiesis. Los defectos hereditarios también pueden provocar una aplasia medular, ¿ya? Entonces, la aplasia medular a veces también es invadida por neoplasias, o sea, por cánceres. Los cánceres, la gran mayoría cuando están avanzados, invaden a la médula ósea y pueden producir aplasia medular. Recuerden que la aplasia medular es una forma de enfermedad, anemia por enfermedad crónica, o sea, son anemias normocíticas, ¿no? Y cuando un cáncer invade la médula ósea, se le llama mieloctisis. Mieloctisis. Ese es un término a recordar. Acá están, bueno, los déficits de factores como el B12, o sea, la hidroxicobalamina, ¿no? Enfermedades como la anemia perniciosa, en la cual hay anticuerpos anticélulas parietales, ya pueden retardar la absorción de vitamina B12. El ácido fólico puede causar también anemia megaloblástica, ¿no? Interfiere con la síntesis del DNA y lo que puede provocar también anemias megaloblásticas, pues, ¿no?
anemias por destrucción de glóbulos, o sea, anemias de tipo hemolítica, pues, ¿no? Ya sea por un problema intracorpuscular como por un problema extracorpuscular. Anemias de causa extravascular, a veces, ¿no?, asociados a estos problemas, a veces a infecciones severas, a síndromes fagocíticos, etc. Hemólisis de causa intravascular, a veces por defecto, ya en, ¿cómo se llama?, en la cadena de hemoglobina, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en una hemoglobinopatía, en una talasemia, por ejemplo, pues puede ser causa directa de una anemia hemolítica. Pérdidas hemáticas, las anemias ferropénicas pueden ser por pérdidas digestivas, por pérdidas ginecológicas, se produce, ¿no? Esta es la fisiopatología en este caso de anemias, pues, ¿no? Ya, pérdida crónica de sangre, cánceres, por ejemplo, del tubo digestivo, en la que la persona va perdiendo a veces, ¿no?, sangre de manera crónica, de manera oculta también. Ahora vamos a ver la clínica. Hemos repasado un poco la fisiopatología, la etiopatogenia de la mayoría de causas de anemia. Ahora vamos a irnos a la clínica. ¿Qué clínica va a traer mi paciente? O sea, ¿qué signos o síntomas va a traer? ¿Ya? Va a depender esta clínica de la magnitud del descenso, con qué magnitud de descenso baja la masa de glóbulos rojos, la rapidez como se instala la anemia, ¿no?, el tiempo de evolución del cuadro. Va a depender también de la enfermedad que está causando la anemia y los mecanismos de compensación que el cuerpo pueda tener para enfrentar a la anemia. De todo esto va a depender, ¿no?, la clínica del paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la manifestación en una anemia aguda. ¿Ya? Por ejemplo, en una hemorragia el paciente puede tener hipotensión arterial, ¿ya? Si es una hemorragia digestiva por una úlcera gástrica, puede haber hematemesis, puede haber melena, ¿no? En la anemia por enfermedad crónica, probablemente el paciente poco a poco tenga debilidad, tenga fatiga, y al final solo sea un hallazgo en un examen de hemoglobina que el paciente está perdiendo sangre, ¿no? A veces es un hallazgo ante la falta de aire, ante la fatiga, entonces se le hace un control y se le encuentra la anemia. ¿Ya? El paciente, cuando la anemia es muy severa, por ejemplo, anemias por debajo de 7, puede tener molestias cardiovasculares, disnea de esfuerzo, taquicardia, ¿no?, falla cardíaca, ¿no? Por eso las anemias severas son causas de anemia de falla cardíaca de gasto alto se le da. Gasto alto porque aumenta la frecuencia cardíaca y este aumento de frecuencia cardíaca aumenta también el gasto cardíaco, ¿ya? Angina de pecho, puede haber dolor de pecho, angina, en el paciente con anemia severa, ¿ya? Entonces, miren, hay disnea, hay taquicardia, falla cardíaca y angina, ¿no? Hay síntomas generales para todo tipo de forma de anemia, como es la astenia, el cansancio, la fatiga, la debilidad muscular, ¿no?, el dolor de cabeza. A mayor fuerza, mayor, ¿cómo se llama?, profundidad de la anemia, mayor posibilidad de tener cefalea, ¿ya?, pérdida de la concentración, mareos, ¿ya?, mareos, disnea de esfuerzo, palpitaciones, angina, son síntomas comunes de las anemias. Ahora, dentro de los signos no son específicos, pero ¿qué se puede encontrar en una anemia? Palidez, paciente pálido, con taquicardia, con soplo sistólico. Si lo logramos auscultar, encontramos un soplo sistólico. Uñas, ¿no?, en cuchara, ¿sí? Ya, la llamada coiloniquia. Coiloniquia se llama, ¿no?, la uña en cuchara. En la boca salen unas heriditas que la gente le llama boquera, ¿no? La glositis, la estomatitis angular que pueda salir, ¿no? Las anemias megaloblásticas pueden causar neuropatía. El paciente siente que está pisando como algodones, ¿ya? Una neuropatía, la demencia, la paraplegia, ¿no? En anemias, por ejemplo,
por enfermedades crónicas, por ejemplo, por una cirrosis, se puede provocar una anemia macrocítica, puede haber ictericia, ¿ya? Entonces, miren, estamos viendo la clínica asociada a una anemia, ¿no? El paciente puede tener el hábito de la pica. ¿Qué quiere decir? ¿No? Hay algunos niños que a veces les gusta comer tierra, ¿no? Les gusta raspar. Hay algunas casas que están en la cual son construcciones antiguas en las cuales en la pared hay bastante yeso y el yeso tiende a salirse con facilidad y hay niños que se lo comen. Así como comen la tierra, comen el yeso, ¿no? Y esto les puede interferir con la absorción de hierro y ser causa de anemia, especialmente de anemia ferropénica, ¿ya? Síntomas generales, ¿no? Hipotensión arterial, mareos, lipotimia, síncope, shock puede tener el paciente, ¿no? Las anemias megaloblásticas, aparte de alteración de neuropatía, puede haber un síndrome confusional, ¿ya? Deterioro de la conciencia, ¿ya? Recuerden esto porque fue pregunta de examen hace un par de años, ¿no? Las anemias por aplasia medular, por insuficiencia medular, ¿no? Hacen que el paciente esté expuesto a infecciones, ¿ya? A hemorragias. Puede haber hemorragia digestiva por pérdida sanguínea, ¿no? De la vía digestiva. El paciente tiene melena, tiene hematemesis, ¿no? Las mujeres pueden tener metrorragia, a veces por un ciclo menstrual demasiado fuerte, ¿no? Y en resumen tenemos síntomas cardiovasculares, síntomas neurológicos, ¿no? Síntomas cutáneos, ¿no? En las uñas, la coiloniquia, la platoniquia, las mucosas, la queilitis angular, digestivos, las pérdidas de sangre por la boca, la melena, genitourinarios, se puede haber hematuria, generales, como he visto, cardiovasculares, disnea de esfuerzo, angina de pecho, hipotensión postural, ¿no? Ahora, estos, si es un paciente con enfermedad crónica, puede tener varias enfermedades crónicas, ¿no? En las cuales el paciente puede tener. Pero esta parte, creo que se me ha metido esto de acá, la lámina en esta posición no le corresponde. La cefalea, el zumbido en los oídos, los acúfenos, el vértigo, el mareo, ¿no? Todo lo que son síntomas neurológicos son comunes de las anemias por deficiencia de B12 o las llamadas anemias megaloblásticas. La ataxia también se ve en una anemia megaloblástica, ¿no? Las anemias falciformes por la forma del glóbulo rojo, ¿ya? Ponen al paciente en riesgo de tener un accidente cerebrovascular o de un fenómeno de trombosis, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? La anemia falciforme. Síntomas en la piel, ¿no? Las estrías, ¿no? La platoniquia o la coiloniquia, las conjuntivas pálidas, ¿sí? La glositis, miren cómo se depapila la lengua, ¿ya? La queilitis angular o queilosis angular, la gente le llama boquera, también son síntomas de anemia, ya sea por deficiencia de B12 o de hierro, ¿no? La atrofia gástrica en la anemia megaloblástica, síntomas digestivos, bueno, baja de peso, náuseas, ¿no? Diarreas, estreñimiento, ¿ya? A veces los pacientes no absorben hierro por un síndrome que se llama Plummer-Winson, en la cual se forman membranas en la garganta, en la faringe. Y la presencia de estas membranas asociada a una anemia ferropénica se llama síndrome de Plummer-Winson. Los pacientes con talasemia, que es una anemia por la forma de la hemoglobina, desarrollan hepatoesplenomegalia. Las anemias hemolíticas pueden hacer que el paciente desarrolle cálculos en la vesícula de bilirrubinato cálcico. La mujer puede tener amenorrea, si la anemia es muy severa, se le corta el periodo. Un varón, un adulto mayor con anemia puede tener pérdida de la libido, ¿ya?
El trastorno de la pica, si bien es cierto, acá se ve a una persona adulta comiendo tierra, esto es más frecuente en el niño, ¿sí? Así como hay conjuntivas pálidas, ¿ya? Hay enfermedades, ¿no? En la cual las escleras se ponen, en vez de ponerse pálidas, se ponen azules. Y se ven en esos en niños frágiles, en las cuales se pueden fracturar, tienen una forma de osteodistrofia en la cual el paciente se puede fracturar múltiple y también cursa con anemia, ¿ya? Las anemias falciformes ya saben que puede complicarse con fenómenos trombóticos, ¿no? Con ACVs isquémicos. Estamos viendo la clínica de la forma de anemias. En los niños, ¿no? Igualito, una anemia puede retrasar el crecimiento en un niño, ¿no? Producirle síntomas neurológicos, somnolencia, baja de apetito. Y ya lo que hemos mencionado en el examen físico, lo que podemos encontrar. Miren acá una mano normal y una mano con anemia. La glositis, la lengua de papilar, la coiloniquia en las uñas. Entonces, estas son algunas de las cositas que les quería llevar, ¿no? Que nos sirven bastante para evaluar una anemia, ¿ya? Desde la parte de vista de lo que es de la semiología, ¿no? Hemos hecho un recorrido por las formas de anemia. Ya saben que la clasificación que más usamos es la clasificación morfológica, ¿ya? La etiopatogenia de cada grupo de anemias, ¿sí? Cómo se manifiestan, qué síntomas da la anemia, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? Ya, entonces, esa sería la clase del día de hoy, que también lo van a tener el día sábado, cada uno en su sede, como lo que es el síndrome anémico, probablemente acompañado de un caso clínico, pues, ¿no? De algún caso de la sede, ¿no? Bueno, chicos, ese es todo por el día de hoy. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.